Imponentes e indiferentes torres de granito saludaron el amanecer. Imponentes símbolos de poder económico contra el horizonte de la ciudad de Nueva York. Puede que su presencia no haya sido notable para muchos, pero para el mundo de las finanzas, eran los salones sagrados de Wall Street, el corazón palpitante del capitalismo. En estas implacables arterias de comercio y riqueza, Bernard Madoff, un hombre de lengua plateada y astuta astucia, se levantó para convertirse en una figura enigmática. Hoy en día, cualquier discusión sobre esquemas financieros fraudulentos está incompleta sin mencionar su nombre, ya que sigue siendo uno de los estafadores más notorios que el mundo haya visto jamás. Al desentrañar la saga de Bernard Madoff, resulta tentador envolver toda la saga en condena. De hecho, al orquestar un esquema Ponzi, engañó a innumerables personas, organizaciones caritativas e incluso entidades gubernamentales con miles de millones, causando daños financieros y emocionales irreparables. Sin embargo, centrarse únicamente en las consecuencias catastróficas del plan fraudulento de Madoff no haría ningún favor a comprender la saga tal como comenzó. No lograría discernir la brillantez que cautivó a Wall Street al considerar a Madoff como un genio financiero. Mientras el resto del mundo financiero cosía a fuego lento con la volatilidad de los mercados bursátiles, Madoff operaba una estrategia supuestamente a prueba de fallos. Llamado conversión Split Strike, cultivó la imagen de un administrador de dinero conservador, superando al mercado por márgenes estables. Su nebulosa estrategia de inversión y su confidencialidad autoimpuesta se sumaron al prestigio que lo rodeaba. Sin embargo, el clavo de secreto que había envuelto las operaciones de Madoff se volvió cada vez más difícil de mantener en la era de la información. Se empezaban a hacer preguntas sobre la veracidad de sus supuestos retornos y el carácter bastante nebuloso de sus estrategias. No es que nadie oliera a una rata, muchos sí. Pero sus patrocinadores ganaban dinero, por lo que mirar un caballo de regalo en la boca no era exactamente de su interés. Luego vino la inevitabilidad de la crisis financiera mundial de 2008, y los temores cada vez más intensos llevaron a muchos de sus clientes a empezar a pedir que les devolvieran el dinero. Lo que se hizo evidente entonces fue que los rendimientos de Madoff no eran más que ganancias fantasmas. Un castillo de naipes que había estado apuntalado durante más de una década, recaudando miles de millones de dólares de inversores desprevenidos. Las auditorías supuestamente independientes no fueron más que cifras manipuladas, y todo el programa se mantuvo funcionando gracias a la constante afluencia de dinero de nuevos inversores, al igual que un esquema Ponzi. La escala del esquema Madoff-Ponzi fue alucinante. A lo largo de las 3 décadas, logró arrastrarlo. Robó aproximadamente 65.000 millones a sus inversores. Las víctimas traspasaron las fronteras nacionales, abarcando a todos, desde inversores minoristas comunes y corrientes hasta algunas de las familias y empresas más ricas de países de todo el mundo. No se puede subestimar el trágico costo humano de la mala conducta de Madoff. Muchos inversores, particularmente aquellos que habían colocado la mayor parte, si no todos, los ahorros de su vida con el llamado administrador de dinero de los dioses, vieron desaparecer el trabajo de su vida de la noche a la mañana. Su fachada filantrópica también se desmoronó. Los centros científicos, las organizaciones benéficas contra el cáncer y muchas otras organizaciones que se habían beneficiado de su generosidad se encontraron luchando por sobrevivir después de su caída. Incluso los reguladores quedaron con la cara roja, cuando los perros guardianes resultaron ser sus perros falderos, y Mamón superó la moralidad. En última instancia, sucedió lo inevitable. Atrapado en el estrecho lazo de su propio diseño, Madoff confesó a sus hijos, en diciembre de 2008, que toda su empresa de inversión no era más que un castillo de naipes. La admisión fue el principio del fin. En 2009, la ley finalmente lo alcanzó. El estafador, que ahora tiene 69 años,
fue sentenciado a una pena máxima de 150 años de prisión en junio. El mayor castigo jamás impuesto a un individuo por el sistema de justicia estadounidense por delitos no violentos. Pero incluso tras las rejas y con una salud rápidamente deteriorada, Madoff estuvo a la altura de su reputación de ser un intrigante impenitente. Llevó una vida cómoda dentro de los muros de la prisión, arreglándose para consolar su cantina, que se hizo famosa a través de la vid de la prisión. La historia de Madoff sirve como una advertencia, un recordatorio diabólico del terrible costo que pagamos cuando la codicia anula la razón. Revela cómo los inversores pueden caer en el más simple de los trucos y mítines para permanecer vigilantes, cuestionar, verificar y, sobre todo, resistir la tentación del dinero fácil. Aquí está la última palabra sobre Bernard Madoff, un titán paradójico del mundo financiero, un descarado cerebro de los delitos financieros, un hombre carismático moldeado por Wall Street y, finalmente, una advertencia sobre cómo la codicia extravagante podría conducir en última instancia a la caída de uno de sus jugadores más exitosos. La vida del maestro estafador ilumina la marcada diferencia entre el éxito financiero y la fraudulencia. Los comerciantes legales utilizan su astucia y perspicacia para crear valor real, mientras que los estafadores, como Madoff, inflan artificialmente sus ganancias, aprovechándose del instinto humano básico de esperanza. Por lo tanto, el esquema de Bernie Madoff es un testimonio discordante del daño que una mentira bien elaborada puede propagar, dañando el ecosistema financiero, destrozando la creencia en sistemas e individuos y dejando destrucción a su paso. La evaluación objetiva sencilla nos obliga a enfrentar el despiadado desprecio por el impacto destructivo a largo plazo sobre los inversores, sobre los miles que, sin saberlo, se convirtieron en parte de la farsa, y sobre la fe en los sistemas financieros. La indignación generada por la saga Madoff impulsó reformas legislativas y revisiones regulatorias, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la mayor vigilancia, siempre habrá lobos vestidos de oveja, esperando pacientemente para desplumar a los incautos. Incluso, una década después de que el cerebro del esquema Ponzi fuera puesto tras las rejas, persiste el recuerdo punzante del único hombre nombrado al mismo tiempo que Charles Ponzi. Mientras atravesamos los picos y valles del panorama económico, su historia nos obliga a recordar nuestras vulnerabilidades y a estar siempre atentos. Sin duda, la historia de Bernard Madoff no es de victoria, sino de ruina. No encontraremos un final feliz para el mago de las mentiras, porque simplemente no lo hay. La única satisfacción que se desprende de su historia es la afirmación de la justicia, un revés para la criminalidad de cuello blanco. Entonces, a medida que el mundo continúa girando sobre su eje y las figuras más nuevas suben y bajan en Wall Street, la perdurable historia de Bernard Madoff, el hombre que convirtió un sueño en una pesadilla, siempre actuará como un sombrío recordatorio de los peligros de la ignorancia deliberada y la codicia desenfrenada. Un testimonio del hecho de que cada fachada, por perfecta que sea, puede realmente romperse. El ámbito financiero se vio radicalmente perturbado cuando salió a la luz el gigantesco fraude de Bernard Madoff. Las repercusiones de su plan se sintieron a lo largo y ancho, empujando a los involucrados a un mundo de incertidumbre, y al mismo tiempo, desafiando la esencia misma de la confianza en el mundo de la inversión. Las repercusiones del escándalo Madoff no se han atenuado con el tiempo. Incluso ahora, mientras el mundo financiero lidia con diversos trastornos, los ecos de la saga Madoff continúan afectando los cambios en las políticas y la regulación, ofreciendo un claro ejemplo del impacto de gran alcance de un solo evento catastrófico. La saga Madoff no es solo una historia financiera. Es una historia aleccionadora de confianza traicionada y sueños destrozados. Nos recuerda que no hay caminos fáciles hacia la riqueza, y que la codicia desenfrenada puede desentrañar incluso las fachadas más cuidadosamente elaboradas. Hoy en día,
A medida que profundizamos en la era digital, la narrativa de Madoff sirve como un inquietante recordatorio de los desafíos que conllevan los rápidos avances tecnológicos. La continua batalla contra las prácticas fraudulentas sirve como un recordatorio necesario para agudizar nuestra vigilancia y cultivar una mentalidad siempre curiosa. Fue la arrogancia lo que finalmente condujo a la caída de Madoff. La arrogancia lo que cohortes y habilita, y había muchos de ellos, confundidos con la brillantez de un genio financiero. En verdad, confundida durante mucho tiempo con sabiduría sabia, la arrogancia es un rasgo traicionero que a menudo nos ciega incluso a los mejores de nosotros. Hoy en día, estas lecciones son más importantes que nunca. A medida que los nuevos titanes financieros suben y bajan, a medida que el mundo se interconecta cada vez más estrechamente, a medida que la tecnología que sustenta nuestra vida diaria evoluciona a una velocidad vertiginosa, la historia de Bernard Madoff y su pozo aparentemente inagotable de engaño adquiere nueva urgencia. Es crucial entonces reconocer la historia de Madoff por lo que realmente es. Una parábola cuyo final, a diferencia de los de innumerables inversores defraudados, no está dibujado en la pérdida sino más bien en la justicia. Quizás entonces, al recordar la caída de Bernard Madoff, podamos aprender a detectar las señales de advertencia de los futuros maestros de la estafa antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte y dar like. Nos vemos en el próximo video.